quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo de amor, nos consagramos completamente a ti para recibir tu luz, tu gracia y tu sabiduría. Así nuestro entendimiento se verá iluminado, asistido por tu gracia, para que podamos contemplar tu palabra divina, que tiene poder para transformar nuestras vidas, para purificar nuestros corazones, para fortalecer nuestra comunión de amor contigo. Danos la gracia de contemplar tu palabra a ejemplo de nuestra Madre Santísima. Que todas tus palabras y enseñanzas cuidadosamente, amorosamente, las iba guardando en su corazón materno, para seguir contemplando y recordando tu palabra. Así también nosotros no solo queremos ser oidores de tu palabra, sino contempladores de ella, porque la verdadera contemplación es la que nos lleva a la acción, a la misión, a la evangelización. Y nosotros queremos vivir tu palabra, siempre al impulso de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordando brevemente el signo anterior. Si Jesús multiplica los panes, ¿qué significa? Que Él es el pan de la vida que se nos da en cada Eucaristía. Abran su Biblia para concluir este signo en Juan capítulo 6, versículo 51, el discurso eucarístico del pan de la vida. Jesús añadió, verso 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Acaba de hacer la multiplicación de los panes y de los pescados. Y luego Jesús afirma en la sinagoga de Cafarnaúm, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todos los que presenciaron el milagro de la multiplicación de los panes, no les queda la menor duda. Verdaderamente Jesús tiene poder. Y Él es el verdadero pan de la vida, el verdadero maná que se nos da en cada Eucaristía. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne y la doy para vida del mundo. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos no comprendían el misterio.
y el ritual de los pasos de la Eucaristía. El Señor todavía no había instituido la Eucaristía. Eso será ya en la víspera de la Pasión, en la última cena, en el cenáculo con los apóstoles, y les da la potestad, los ordena sacerdotes, les da la potestad para consagrar el pan y el vino. Los apóstoles tampoco entienden cómo será el mecanismo de ese sacramento, cómo será ese ritual eucarístico, la consagración. Eso vendrá más tarde, en la última cena. Ahorita Jesús ya se está revelando como el verdadero pan de vida eterna. Jesús les dijo: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y no se refiere a la vida biológica que ya poseemos como don de Dios, la vida sagrada. Se refiere a la misma vida divina, la vida de la Santísima Trinidad. No era el momento en que Jesús le explicara a los judíos: miren, yo en la última cena voy a hacerle así, voy a traer la especie del pan, del vino, y con mi potestad divina lo convertiré. No era el momento, ni lo entenderían. Porque para entender el misterio eucarístico, ¿qué se necesita? Primero, conversión. Después, catequesis, formación, instrucción. Porque sin formación, sin instrucción, ¿quién entiende los sacramentos? Nadie. Por eso, en nuestra propia experiencia personal, cuando tú por primera vez ibas a recibir a Jesús en tu primera comunión, tus papás te llevaron al catecismo. Algunos les dieron la preparación en el colegio católico, otros en nuestra parroquia, e íbamos todos los sábados, ¿verdad? Ya convertidos, creyendo en Jesús, y veníamos de familias católicas. Y nosotros veíamos de niños como nuestros papás comulgaban en la Eucaristía, y los veíamos confesarse para recibir a Jesús en gracia en la comunión eucarística. Pero aún teniendo la vivencia de nuestros padres y tal vez de nuestros hermanos mayores, cuando íbamos a misa en familia, veíamos que los grandes también se formaban a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía. Y nuestros papás nos explicaban a nuestra edad que tendríamos que prepararnos para hacer la primera comunión y recibir a Jesús sacramentado. Y no es verdad que durante muchos meses nos prepararon nuestros catequistas y nos dieron muchas lecciones hermosas y nos contaban historias para hacernos comprender el valor de la Eucaristía y de lo que íbamos a recibir. Y nos prepararon también para saber confesarnos. Y luego no vino el sacerdote y nos examinó, y luego nos confesó para ver si ya estábamos realmente preparados o necesitábamos más catequesis. Y cuando resultó que nos examinaron y vieron que ya teníamos la madurez y el conocimiento, entonces ya se fijó la fecha para hacer la primera comunión. ¿Ustedes se acuerdan de su primera comunión? Sí. ¿Y se acuerdan del sacerdote que les dio la primera comunión? Sí. ¿Se acuerdan del sacerdote que los confesó por primera vez? Sí. ¿Han pedido por ese sacerdote? ¿Le han dado gracias a Dios por ese sacerdote y por todos los sacerdotes que te han acompañado a lo largo de tu vida hasta este momento?
que te han confesado, que te han dado el cuerpo y la sangre de Cristo, que te han aconsejado, que los has escuchado predicar en la homilía, que tal vez fuiste a un retiro, a un congreso espiritual y ahí viste a sacerdotes predicando y evangelizando, confesando, celebrando la misa. ¡Qué hermoso es sentirse rodeado de estos santos sacerdotes que durante tantos años, desde que éramos niños hasta la vida adulta, nos han acompañado y nos han asistido? Incluso hemos visto familiares, amigos, agonizantes, que ya en su lecho de muerte llega el sacerdote y le da el sacramento de la extrema unción. ¿Verdad? Qué bonito que al participar en una parroquia tenemos un sacerdote que vela por nosotros, que ora por nosotros, que nos bendice, que intercede, que celebra todos los días la Eucaristía, que atiende a los fieles. Y nosotros hemos caminado con ellos. Por eso Jesús instituyó el sacerdocio y nos dejó en la iglesia a nuestros pastores, a nuestros santos sacerdotes, que con su ministerio, con su entrega, cuántas misas, cuántas comuniones, cuántas confesiones, cuántos amigos sacerdotes tenemos, que los vemos con cariño, que platicamos con ellos, convivimos con ellos. Yo tengo la dicha, en todas las peregrinaciones que llevo a la Tierra Santa, o a santuarios marianos, o a la ruta de San Pablo, a la ruta de Moisés, siempre invitamos un sacerdote como capellán de la peregrinación y compartimos con él, predicamos con el sacerdote, hacemos equipo, convivimos, reímos, nos instruyen, nos confiesan, nos celebran la misa, rezamos el rosario. Y es hermoso llevar un capellán de grupo que va asistiendo espiritualmente, sacramentalmente a todos los peregrinos, ¿verdad? Y he tenido la dicha, pues, en tantos años, de convivir con diversidad de sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos. Y si tú me dices, ¿cuál te ha gustado más? No, pues todos son encantadores. Y la verdad, cada sacerdote tiene su carisma, su entrega, su personalidad, su preparación. Todos son cultos, todos son sabios, algunos hablan 2, 3, 4 idiomas, están súper bien preparados, tantos años de estudio del seminario, ¿sí? O sea, nuestros sacerdotes no son ignorantes. Y cualquier tema que acá en confianza, en familia, tú les tocas, te dan cátedra. Lo que pasa es que a veces ellos son reservados. Pero cuando tú ya estás delante de un sacerdote, comiendo, platicando, conviviendo, ellos nos dan una cátedra tremenda de cualquier punto de la iglesia, de los sacramentos, de filosofía, de teología, de Biblia, etcétera. De la historia de la iglesia no se diga, ¿verdad? Porque ellos son nuestros maestros expertos. Por eso estudiaron en el seminario algunos 15 años y actualmente 11. Es como hacer casi 3 carreras profesionales. Y luego muchos los mandan a Roma a hacer cursos de especialidad en la Pontificia o en otras universidades europeas dentro de la Iglesia Católica o en la misma arquidiócesis. Y los sacerdotes siempre se están actualizando, se están renovando, toman cursos todo el tiempo. Que nosotros no los vemos es diferente, pero ellos todo el tiempo se están actualizando en su ministerio sacerdotal. Por eso bendigámoslos, pidamos por ellos y recordemos a esos sacerdotes que cuando éramos niños nos llevaron de su mano como pedagogos y nos iban instruyendo. Claro que yo me acuerdo de mis primeras confesiones y yo creo que ustedes también, nos daba mucho miedo, ¿verdad?
Bueno, todavía. ¿Verdad? Porque no es nada agradable ir a declarar tus pecados y da mucha vergüenza, ¿verdad? Y bien merecida la vergüenza, ¿verdad? Porque no vas a que te feliciten por haber ofendido a Dios o a tu prójimo. Necesitas ser corregido y recibir una penitencia. Y que realmente las penitencias que nos dejan nuestros sacerdotes pues es una ternura. A veces te dicen, reza un rosario. Qué delicia. Ofrece la misa. No, pues qué delicia. Pues eso ni parece penitencia. O reza un Padre Nuestro, un Ave María. No, pues eso es una delicia, ¿verdad? O hace una obra de misericordia. Pues es otra delicia. O sea, nos dejan puras cosas espirituales deliciosas que ni a penitencia no saben, ¿verdad? ¿O a ustedes les sabe a penitencia rezar un rosario? ¿O participar de la misa? ¿O visitar media hora al Santísimo? Pues al contrario, me está premiando el sacerdote con esa penitencia, porque eso fortalece mi relación con el Señor Jesús. Bueno, pues así el Señor da esta instrucción. Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne, vuelve a insistir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esto no necesita explicación, es literal. Y nosotros los católicos lo vivimos todos los días. Donde quiera que se está celebrando una Eucaristía, y nuestra Santa Madre Iglesia Católica lleva más de 2000 años celebrando la Eucaristía, todos los días, en el mundo entero. Y cuando aquí en México es de noche, en Europa es de día, y hay miles y cientos de miles de sacerdotes a la vuelta del planeta celebrando cientos y cientos y miles de Eucaristías. Y cuando en Europa es de noche, acá es de día. Y acá en nuestras parroquias hay muchas misas. Y no se diga el domingo, simplemente en mi parroquia. En mi parroquia, el domingo hay 10 misas al hilo. 10. Y las 10 llenas. Y para la comunión las filas son tremendas. Y un montón de ministros extraordinarios de la comunión. Porque si no, el sacerdote no se diera abasto. Y tú dices a cualquier hora que vas a misa, todas llenas y 10 misas al hilo. ¿Qué tal? ¿Por qué? Pues porque hay efervescencia de fieles que el domingo en familias van a misa a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Y lo más bonito, ver cientos y cientos de familias. Me decía un amigo francés, sacerdote, un sacerdote culto, sabio, letrado, predicador internacional, y que ha venido muchas veces a México y a Guadalajara. Y este sacerdote francés lo invité a cenar a mi casa y platicamos bien a gusto. Y este sacerdote amigo me contaba, porque fue a la parroquia y me dijo: oye, quiero celebrar una misa, ¿me puedes contactar con tu señor cura? Sí, claro, le va a dar un gusto saludarte y que le ayudes con una misa, porque él y el vicario no se dan abasto. Y el domingo, como son 10 misas, tienen que invitar a otros sacerdotes a ayudar. Si no, a cada uno les tocarían 5. Entonces van padres a ayudar, y así descansa un poquito el señor cura. Y ya bajamos, hablé con el señor cura, me dice: maravilloso, Pepe. Dice: me cayó como anillo al dedo. Dice: porque ya sé lo que están pensando, que iba a decir así voy a descansar. No, me dice: qué bueno, porque así yo me siento a confesar mientras él celebra, porque hay muchas personas que quieren confesarse. ¿Se fijan qué bonito? Él no dijo: para descansar una hora. No, para sentarme a confesar. Y el señor cura lo presenta y se sentó a confesar, y yo voy a estar confesando. Recibió al padre, le agradeció al principio y al final, pero el señor cura nunca se ausentó, estuvo ahí en la fila de confesión. Acaba la misa y sigue ahí la fila.
¿Qué quiere decir eso? Que son parroquias vivas. Y luego ya platicó este sacerdote francés y le dice, y le agradece, ahí cuando ya estaba quitando las vestimentas sacerdotales, y le dice al señor cura, le empieza a platicar de los fines de semana, y dice, no, aquí tenemos 10 misas al hilo. Se impactó. ¿Y saben qué le dijo el sacerdote francés? Dice, me da vergüenza lo que voy a decir, pero todos los sacerdotes de mi decanato, de las 10 parroquias a las que pertenecemos en Francia, solo tenemos una misa el fin de semana. Y es el sábado, porque el domingo nadie va. Es el sábado en la tarde, la misa dominical, y tengo de fieles, y así igual todos, 7, 8 ancianos. Es todo. No hay jóvenes, no hay matrimonios. Es todo. 7, 8 ancianos son los mismos y se van muriendo. A confesar nunca nos sentamos, no hay a quien confesar. Dice, somos pastores sin rebaño. Dice, y me da vergüenza. ¿Saben lo que hacemos los fines de semana? Nos vamos de pesca. Dice, yo tengo tu hermano sacerdote. Dice, nos vamos de pesca todos los domingos. No tenemos que hacer nada. O sea, y vamos y hacemos misiones. La gente no responde. Parroquias muertas a la fe. Y dice, no, yo es la misa vi llenísimo y las comuniones. Dice, el copón se vació. Dice, había ahí como 400 hostias. ¿Sí? Dice el señor cura, cada misa comulgan entre 500 y 600 personas. En cada misa. Y son 10. Multiplícale cuántas comuniones. Solo en esa parroquia. Imagínate todas las parroquias de Guadalajara. Porque al menos de las parroquias que yo vengo, de las que he pertenecido, todas igual, todas llenas y cientos de comulgantes. Y eso no te motiva a ver una iglesia viva, pujante. Y el padre estaba súper motivado. Y se me voy a renovar. Y ya me estuvo contando en la cena más cosas, ¿no? De la realidad tan triste que ellos viven en Francia. Porque está apagada la fe. Y no solo en Francia, en toda Europa. Es una realidad. Es una realidad. Por eso, este pasaje debe renovar en nosotros el amor a Cristo en la Santa Eucaristía. Y tenemos el deber cristiano de inculcar en nuestros hijos y en nuestros nietos el amor a la Santa Eucaristía. Porque muchos papás y muchos abuelos ya se han relajado. Pero no porque se han relajado están exentos para el día del juicio. No, señores, le van a dar cuentas a Dios de lo mal que transmitieron la fe a sus hijos y a sus nietos. Le van a dar cuentas a Dios. Y esto es una cosa muy seria. Porque estamos escuchando, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Y si realmente quieres que tus hijos y tus nietos tengan vida eterna, haz que amen la Eucaristía, no que la aborrezcan, que la frecuenten, que busquen la comunión sacramental, que se enamoren de la Eucaristía. Y dice, y yo lo resucitaré el último día. Si quieres en verdad que tus hijos resuciten el último día y tus nietos, infúndeles el amor a la Eucaristía. Porque si tú eres un alma eucarística, tus hijos lo serán y por lo tanto tus nietos, y así de generación en generación. No dejen pasar eso. Así que por favor, a trabajar, porque escuchen las palabras del Señor. Verso 54, subráyenlo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La Eucaristía es banquete de vida eterna.
es sacramento de salvación. Pero no solo eso, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y lo es, y nosotros los católicos lo sabemos. Sabemos las gracias que el Señor nos da cada vez que decimos amén y nos da la Sagrada Comunión. Y sabemos lo que sentimos y lo que experimentamos, porque solo el que comulga de verdad, solo él puede entender lo que es ese encuentro con Cristo mismo. Y hasta cuando comulgamos no bien preparados, a veces medio distraídos y a veces por rutina, es tan fuerte la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la hostia santa, en la hostia sacramental, que si tú estás frío, Él te enciende. Si estás distraído, te concentra. Si te sientes débil, te da fortaleza. Porque en ese momento en que dices amén y Jesús entra en ti, algo ocurre. Y vas con respeto y te hincas y empiezas a agradecer, a adorar y a contemplar, y el Señor trabaja tu alma. Porque cada comunión eucarística te santifica, te cristifica y te diviniza. Porque pasamos a ser aquello que recibimos, como lo expresa bellamente el Papa San León Magno. Cada vez que comulgas, pasas a ser aquello que recibes. ¿A quién recibes? A Cristo. ¿En quién te transformas? En Cristo. Te cristificas. Es el poder eficaz de cada Eucaristía. El que coma mi carne y beba mi sangre, vive en mí y yo en él. ¿Cómo sé que Jesús vive en mí? Porque lo comulgo. Porque asisto y participo de la celebración eucarística. Porque en la Eucaristía yo lo hago mío y Él me hace suyo. Es un encuentro vivo. Él vive en mí y yo en Él. Así como el Padre me envió, así como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por Él, así también el que me coma vivirá por mí. ¿Quieres vivir por Jesús? Ve a la Eucaristía. ¿Quieres que tus hijos y tus nietos vivan por Jesús? Ve a la Eucaristía. Y haz que vayan contigo. Dales ejemplo, dales testimonio. Recordemos, si las palabras convencen, el testimonio arrastra. Entonces hay que evangelizar con palabras y con acciones. Y así la enseñanza no se olvida nunca. ¿Se acuerdan cuando eran niños e íbamos de la mano de nuestros padres a recibir la Sagrada Comunión? Y yo me acuerdo en el pueblo, porque mi mamá nos llevaba mucho a su pueblo, a San Francisco de Asís, de Tierra Colorada, allá en los altos de Jalisco. Y mi hermano y mis hermanas íbamos con mi mamá, con las tías, nuestros abuelitos y los primos. Y yo creo que salíamos de la casa del abuelito Pedro como unas 30 personas. Y era tan bonito ir por la calle empedrada, ya escuchando la segunda llamada de las campanadas del templo parroquial, y ver por las calles un montón de familias. Yo tengo esos recuerdos así como una película maravillosa de la infancia. Y todavía hasta recuerdo que las señoras mayores llevaban sus banquitos, de esos que se hacen así, plegables,
y otros tejidos de madera. ¿Y por qué llevaban banquitos? Pues porque no cabían en el templo. Y mi abuelito decía, tenemos que irnos a la primera llamada, porque si llegamos a la segunda, ya no hay lugar. Sí, es cierto. Entonces veíamos como en las laterales, el montón de banquitos y todos ahí se sentaban. Y bueno, los niños, pues nos sentábamos en el piso. Pero no había ni siquiera un espacio para meterte, de lo lleno que estaba, a derecha, izquierda, incluso hasta afuera, en los atrios, la gente con sus banquitos. Porque así, y las comuniones larguísimas. Y yo crecí viendo eso. Y al ver el testimonio de los abuelitos, a ver el testimonio de nuestros padres, al ver el testimonio de los tíos y de las tías y de los primos, pues eso te enamora de Jesús. Y luego ya cuando íbamos a comulgar ahí, ya se acercaba una tía o un tío y te empezaba a aconsejar, tú siendo niño, mira, ya vas a recibir a Jesús, toma conciencia, Él te ama, te quiere, platícale, pídele, adóralo. Y tú ibas así con las manos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo vamos? Sí, seguros que sí, porque ya muchos van con las manos en las bolsas, con una irreverencia impresionante. Ni siquiera adoptan una postura correcta para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión sacramental. Otros van con los brazos cruzados. Eso denota indiferencia. Esa no es una postura propia. Otros van con las manos atrás. Y peor, los que van con las manos. Me ha tocado ver sacerdotes que les dicen, sáquese las manos de las bolsas. Vas a recibir a todo un Dios. Así lo recibes, con esa indiferencia, sin el mínimo respeto ni devoción. Al menos junta tus manos un minuto. Y eso es lo correcto, ¿sí? Te acercas y comulgas y te vas a tu lugar así o así, aquí en el pecho, y llegas y te hincas, te desentiendes de cualquier persona, porque es el encuentro vivo y personal entre Jesús y tú. Es todo un Dios el que estás comunicando. ¿Verdad que es hermoso? Y Jesús nos invita en este discurso eucarístico, después del milagro de la multiplicación de los panes ahí en Tabla, donde están los 7 manantiales. El que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Jesús, no como el pan que comieron sus antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Lo vuelve a recalcar el Señor. Qué bonito discurso. Vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, donde está a 30 metros la casa de San Pedro, convertida en una iglesia octagonal con cristales para ver todo el lago de la Galilea. Y desde la Basílica de San Pedro se ve la sinagoga de piedra blanca caliza, donde Jesús predicó este sermón sacerdotal y eucarístico. Porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Por eso pidamos por las vocaciones sacerdotales, que no falten en el mundo entero los sacerdotes. Así, con este discurso eucarístico se completa el signo de la multiplicación de los pescados y de los 5 panes de cebada. Ahora, vayamos al versículo 16 del capítulo 6. Quinto signo: Jesús camina sobre las aguas. Jesús camina sobre las aguas. A la caída de la tarde, los discípulos
bajaron al lago y subieron a una barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. ¿Dónde se encontraban? No, ¿dónde se encontraban? En Tabga. ¿Y a dónde van? A Cafarnaúm. ¿Qué pasó en Tabga? La multiplicación de los 2 pescados y 5 panes de cebada. Era ya de noche. Atención, y Jesús no había llegado donde estaban ellos. Se fueron sin Jesús. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Arriba en la montaña, en ese colladito que les expliqué la clase pasada, donde fue el sermón de la montaña. Jesús al pie de esa montaña, a orillas del lago, en Tabga, hace el milagro de la multiplicación y de los panes y de los peces. Y luego lo quieren proclamar rey y Jesús se aparta y sube a orar de nuevo él solo. Como se hacía de noche, Pedro, Juan, los demás apóstoles, al ver que el Señor no bajaba, se fueron. Sin Jesús. ¿Qué les parece? Y dice el texto, era ya de noche y Jesús no había llegado a donde estaban ellos. ¿Dónde estaban ya ellos? A medio camino, remando. ¿Hacia dónde? Cafarnaúm. De pronto se levantó un viento fuerte que agitó el lago. Habían avanzado 5 kilómetros. ¿Qué distancia hay de Tabga a Cafarnaúm? Este es el lago, aquí viene el río Jordán, desemboca en el lago de Galilea. ¿Sí? Acá continúa el río Jordán. ¿Ellos dónde se encontraban? Aquí, en Tabga, que significa 7 manantiales. Aquí fue el lugar de la multiplicación. ¿A dónde van ellos? A Cafarnaúm. A Cafarnaúm. Entonces ellos se subieron a su barca. Vamos a hacer aquí la barquita de Pedro, ¿sí? Y se dirigían ¿hacia dónde? Hacia Cafarnaúm. Ahí estaba la casa de Pedro. ¿Y qué distancia hay de Tabga a Cafarnaúm? 10 kilómetros. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Pero ellos iban en el kilómetro 5. Iban a la mitad. Iban en el kilómetro 5. A la mitad. Iban a la mitad del camino. Aquí llevaban apenas remando 5 kilómetros. ¿Y qué pasó cuando iban a la mitad? Se levantó un fuerte viento que agitó el lago. Normalmente el lago de Galilea permanece en calma y quietud. Ustedes saben que yo organizo muchas peregrinaciones a la Tierra Santa y he ido, llevo 30 años. Ya casi como unas 100 veces he ido guiando grupos. Y he recorrido tantas veces ese lago, en todas direcciones. Y lo he cruzado en barcas, en una dirección, en otra. Lo he sobrevolado en avioneta cuando filmamos el video.
O sea, lo he visto desde la altura, y lo he visto desde el barco, y lo he visto desde tierra, lo he visto de muchísimos ángulos. He estado en todos los sitios bíblicos. Y me ha tocado ver tempestades. Porque ese lago pequeño que mide 21 kilómetros de largo por 14 de ancho y que tiene 45 metros de profundidad, déjenles anoto porque dije ya, tiene una longitud de 21 kilómetros. Y en la parte más ancha, que es aquí, al norte, la parte más ancha tiene 14 kilómetros. 14 kilómetros de ancho por 21 de largo. Y tiene una profundidad de 45 metros. Muy profundo, 45 metros de profundidad. Ese pequeño lago, que también se le llama Mar de Galilea, y se encuentra a 212 metros bajo el nivel del mar. 212 metros bajo el nivel del mar. Agua dulce y una cantidad de peces. Y ahí se come el famoso pescado de San Pedro a orillas del lago, que te lo preparan así en la plancha, bien doradito, carne blanca, a orillas del lago. Te ofrecen el pescado de San Pedro con una porción de papitas fritas, ensaladas estilo árabe, etcétera, 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 y no les cuento más porque les va a dar hambre. Se come delicioso. Y luego tú agarras una barca que te da un recorrido de 1 hora alrededor del lago y vas haciendo lecturas. Cuando llegas a la mitad del lago en la barca, el capitán le haces la seña y apaga los motores. Y sientes como la barcaza se mueve con los peregrinos. Ahí agarro el micrófono y empiezo a hacer las lecturas. Aquí Jesús caminó sobre las nubes. Aquí calmó la tempestad. Aquí multiplicó los peces. Y empiezas a contar al grupo de peregrinos todos los acontecimientos que tuvieron lugar ahí en el lago de Galilea. Y me ha tocado ver tempestades violentísimas, al punto que no puedes zarpar. Y aún anclado en el muelle, las barcazas grandes, pesadas, de motor, de madera, donde pueden subir 100 peregrinos, se mueven como si fueran nada. Y se chocan unas con otras, y chocan contra el muelle. Y las tormentas chicotean tanto que aunque tienen toldos y bajan los toldos, nadie se libra de mojarse, porque chicotea el viento. Y me ha tocado estar a medio mar y de pronto vemos del norte una nube negra con rayos y aprietan los motores, aceleran, porque ya cuando vas a llegar ya está encima la tormenta. Y he vivido infinidad de esas. Y las he visto desde afuera, desde el monte de las bienaventuranzas, y se provoca un oleaje capaz de hundir barcas, porque se pone feo. O sea, cuando el Evangelio habla de la tempestad, no es en sentido figurado. Porque he escuchado predicadores que dicen: yo ya fui a Tierra Santa y no vi ninguna tempestad. Es más, el agua ni se mueve. No te tocó. No porque no te tocó, no porque no fuiste testigo ocular, niegues lo que revela el Evangelio. Y me ha tocado estar celebrando la Eucaristía con el sacerdote capellán y nos agarró una tempestad.
Y a duras penas y con mucho esfuerzo, porque sentíamos que la barca se hundía de verdad y nos envolvía toda la niebla, no veíamos nada. El capitán no podía ver el muelle para anclar de la tormenta tan fuerte y la neblina, y la barca se movía así. Y el sacerdote que estaba celebrando, porque en ese momento iba a empezar la consagración, entonces el viento era tan fuerte que cuando la tripulación del barco bajó los peldones y los ancló, se rompía de la violencia del viento y de la lluvia, el mar agitado. Entonces el sacerdote pidió una bolsa, y donde estaba la patena con todas las hostias, las tuvimos que meter en una bolsa. Todavía no consagraba, porque el viento las volaba. Y luego el cáliz en otra bolsa, porque el vino, antes de la consagración, o sea, todo se movía. Entonces dos tenían hincados, agarrando al Padre de la cintura para que no se cayera. Otro peregrino agarrando el cáliz, y otro peregrino agarrando las hostias, las obleas, y el otro agarrando el misal, todo empapado. El Padre y todos estábamos mojados. Era una verdadera tempestad. En cuanto tocamos el muelle, y ahí los marineros y la tripulación pudieron con mucho esfuerzo anclar el barco, ¡pum! Era un golpeteo que yo nada más veía el muelle cómo se movía y dije, no, esto va a tronar. Y el sacerdote dice, sigamos, no vamos a detenernos. Lo que tú digas, Padre. Pero en esa tempestad, entonces el Padre dice, así voy a consagrar. Y en cuanto el Padre levanta las manos y empieza a hacer la epíclesis y empieza a hacer la consagración, y en cuanto el Padre pone las manos sobre el pan y el vino, una bonanza, pero impresionante. En el acto todos nos quedamos así. Fue impresionante. Ya estaba ahí Jesús en camino. En cuanto el Padre levanta la hostia en la consagración y luego el cáliz, la sangre de Cristo, y en cuanto termina la consagración, se arrodilla, ya la barca no se movía, dejó de llover, dejó de ventear, y en ese momento el cielo gris, 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 se abren las nubes, así literal, y sale un rayo y pega en el barco. A un lado estaba un barco de italianos que la pasaron igual de mal que nosotros. Y cuando los italianos que estaban en el otro barco viendo lo que estaba pasando en nuestro barco, empezaron a aplaudir, empezaron a cantar, porque vieron el rayo que pegó ahí justo donde estaba el sacerdote. Fue impresionante. Son regalos que Dios da para confirmar que verdaderamente Él está presente en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. El capitán y toda la tripulación se quedaron así. Era impresionante. En unos minutos se despejó el cielo, salió el sol y todas las barcas salimos a hacer el recorrido. No, el Padre estaba impresionado, lloraba el sacerdote. Lloraba. El Padre Antonio, ya de feliz memoria, hace como año y medio ya se fue al cielo. Y él decía, ¿viste, Pepe? ¿Viste? Dice, no. Dice, ocuparíamos estar ciegos para no ver el milagro de cómo el Señor calmó la tempestad en la Eucaristía. Y ahí ya todos comulgamos, eso sí, todos mojados, felices, cantamos, lloramos, nos abrazamos. Eso sucede en ese año. Pues los apóstoles dejaron a Jesús sentado arriba en el cerrito, orando, y se fueron. Vean lo que dice acá. Dice, cuando la gente, verso 14 del capítulo 6, cuando la gente vio aquel signo, este hombre es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que pretendían proclamarlo rey. Entonces se retiró de nuevo a la montaña él solo.
A la caída de la tarde, los discípulos bajaron al lago, subieron a la barca y atravesaron el agua hacia Cafarnaúm, pero no se llevaron a Jesús. ¿Qué les parece? Lo dejaron. ¿Tú lo hubieras dejado? No. Oye, por lo menos Pedro hubiera dicho: oye, Juan, ve y avísale al maestro que qué hacemos, ya va a atardecer y nos puede agarrar una tempestad. Vieron que no veían venir a Jesús. No, pues vámonos. Y se subieron y lo dejaron. Y sin Jesús no se avanza. Estaban remando en contra del viento y del oleaje, cansados, extenuados, abrumados. La noche caía, Jesús no estaba con ellos, desesperados. Esa barca representa a tu familia. ¿Y cuántas familias están remando contra la corriente en el kilómetro 5 y no avanzan? Y parece que el mundo se las quiere comer. Porque aquí hay muchos elementos. ¿Qué significa el mar de Galilea? El mundo. ¿Qué significa la barca de Pedro? La iglesia. Y la iglesia doméstica, tu familia. Y si Jesús no está en la barca, no se puede llegar a puerto seguro. ¿Y cuántas familias se encuentran atoradas a la mitad del camino y no avanzan? Otras familias ya están desbaratadas y otras familias yacen bajo las aguas del mar, anegadas. Nunca zarpes sin Jesús. No hagas nada sin el Señor Jesús. Si vas a tu trabajo, dile: Jesús, ven a trabajar en mí. Si vas a viajar, Jesús, ven a viajar en mí. Y los apóstoles zarparon sin Jesús. Y el viento les era contrario, el mundo. Y no podían llegar a puerto seguro. ¿Cuántas familias en el intento naufragan? Se hunden, quedan anegadas por la oscuridad, la confusión, el oleaje, el viento. Y si Jesús no está ahí, no hay remedio, no hay solución. Qué pronto se les olvidó la escuela de Andrés. No hicimos en la escuela el esquema de la escuela de Felipe y de Andrés. ¿Y cómo es que se fueron sin Jesús? Porque a veces nos pasa, se nos olvida el Señor. Ellos salieron y remaron. Pues hay que se las averigüe el Señor. O se va a ir caminando 10 kilómetros, o alguien le dará ray en otra lancha. Pero lo dejaron solo. Para que nos demos cuenta que también muchas veces hemos hecho lo mismo. Y si Jesús no está en la barca de mi familia, estamos a la mitad. ¿Iban a qué? A la mitad, kilómetro 5. A la mitad está el desaliento. A la mitad del camino se presenta el desaliento. Y eso nos pasa normalmente en la vida. Cuando emprendes una carrera profesional, a la mitad muchos claudican, abandonan. Otros emprenden un trabajo y a la mitad abandonan el trabajo. Otros emprenden una familia y a la mitad abandonan la familia.
Otros emprenden un proyecto y a la mitad abandonan el proyecto. ¿Por qué? Norma de discernimiento, porque a la mitad del camino siempre habrá desaliento, porque a la mitad del camino hay oposición, hay cansancio, hay fatiga, hay oscuridad y el viento nos es contrario. Siempre que emprendes cualquier cosa, a la mitad del camino se presenta el desánimo, el deseo de decir no continúo, abandono. Y precisamente cuando ellos van en el kilómetro 5 y les faltan 5 kilómetros para llegar a puerto seguro, cuando ya flaquean las fuerzas, cuando están cansados de remar y no avanzar, cuando la oscuridad los envuelve, de pronto aparece Jesús. Aparece Jesús. Y todos lo hemos vivido de alguna forma. Por eso cuando sientas que en tu vida flaquean las fuerzas, has perdido el ímpetu, el fervor, el ánimo, la fuerza, y sientes que todo se torna pesado y que tu vida ya no avanza y no se ve claro porque está oscuro, no tomes ninguna decisión. Porque la peor decisión que vas a tomar puede ser irreversible, porque vas a buscar un escape, porque estás desesperado. Tienes que esperar que se calmen las aguas para que veas con claridad. En crisis nunca tomes decisiones, porque si tomas decisiones en estado de crisis, vas a tomar la peor, porque solo vas a buscar un escape, salir inmediatamente de la situación, pero eso no remedia nada. Hasta que llega Jesús, calmó el viento y el oleaje. Y vean lo que ocurrió. De pronto se levantó un viento fuerte que agitó el agua. Habían avanzado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca. ¡Wow! Bendito sea Dios. Ahí viene el Redentor, el Salvador, el único que nos puede librar de esta tempestad. Vieron a Jesús que venía caminando sobre las aguas. Vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago, porque tiene el dominio sobre el mundo. Y tuvieron mucho miedo. Jesús les dijo: soy yo, no tengan miedo, porque el miedo es antife. Y sin fe se hunde la familia, se hunden tus proyectos. No tengan miedo. Entonces quisieron subirlo a bordo. Atención, redoblen la atención, como quien tiene 2 oídos. Entonces quisieron subirlo a bordo y al instante la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigía. ¿Cómo fue eso? Si iban en el kilómetro 5, iban a la mitad aquí, iban en este punto a la mitad, llega Jesús y ¿qué ocurre? De pronto ya están acá, en tierra firme. Porque con Jesús se achican las distancias, se acortan las distancias. Apenas invitas a Jesús a la barca de tu vida y ya estás en tierra firme. Pero mientras no lo invitas, estás a la deriva del viento y del oleaje. Estás como en tierra movediza, pantanosa, y ni siquiera ves tierra firme. Pero apenas invitas a Jesús, a tu familia, a tu trabajo, a tu proyecto, a tu misión evangelizadora, ya estás del otro
lado en tierra firme. Como si Jesús los hubiera teletransportado. Escuchen de nuevo. Soy yo. No tengan miedo. Entonces quisieron subirlo a bordo y al instante la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigía. ¿Habían escuchado eso en el Evangelio? Es un pasaje que lo han escuchado infinidad de veces. Pero hoy descubren cosas novedosas. Oye, traía un problemón que no veía claro y la verdad no sabía cómo salir. Fui y me arrodillé en la capilla del Santísimo Sacramento y cuando salí de ahí todo estaba resuelto. Así es el Señor Jesús. Vengan a mí, dice el Señor, los que están fatigados, cansados, agobiados, entenebrecidos, enfermos, y yo los sanaré, los convertiré, los libraré de todo mal. Fui a misa, salí de misa y todo estaba resuelto. No veía claro, ahora lo veo todo claro. Me estaba ahogando en medio vaso de agua. Pero invité a Jesús y fui a la escuela de Andrés y vieras qué bien se puso todo. Porque puse la mirada en la solución y no en el problema. ¿A qué escuela perteneces tú? ¿Ya invitaste a Jesús a la barca de tu matrimonio? ¿Ya invitaste a Jesús a la barca de tu familia y a las barcas de tus hijos casados? Invita a Jesús y las barcas de tus hijos ya estarán del otro lado en tierra firme. ¿Cuánto tenemos que interceder por la unidad de las familias? Para que nuestros hijos no pierdan la fe, porque sin fe nos gana el miedo, el terror, la duda, la confusión, y sin Jesús no vemos claro, no saldremos del problema y difícilmente llegaremos a puerto seguro. ¿Qué práctico es el Evangelio? ¿Cómo se aplica a cualquier circunstancia de nuestra vida? Invita a Jesús a la barca del lecho de tu enfermedad. Y verás cómo con Jesús ya estás del otro lado. A mí me impacta esto. Quisieron subir a Jesús a bordo, dice San Juan, y al instante la barca tocó tierra. Al instante. Como un milagro doble. Calma las aguas, la tempestad, el viento, y de pronto ya están en Cafarnaúm. Pero no les he dicho el significado. Nos queda claro el signo anterior. Si Jesús multiplica los panes, ¿qué significa? Pues que Él es el pan de la vida en la Eucaristía. Si Jesús camina sobre las aguas, ¿qué significa? ¿Que Jesús está sobre el mundo? Lo está, pero no significa eso. ¿Qué significa eso? La próxima clase. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy nos has dado una lección bellísima. Nunca permitas que zarpamos sin ti. Ven con nosotros en todos nuestros planes y proyectos. Ven y terminemos juntos nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras misiones, nuestras tareas, cualquier encomienda, nuestra vida familiar, nuestro matrimonio. Acompáñanos siempre en la barca de nuestra vida
Y si tú estás con nosotros, no hay por qué tener miedo. Y si tú estás con nosotros, ya estamos del otro lado, pisando tierra firme. Porque solo tú nos puedes librar de cualquier tempestad, oscuridad y confusión. Por eso te invitamos a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos y de todos nuestros seres queridos, para que seas tú el capitán y el timonel que conduce nuestras barcas a puerto seguro. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. Siempre que escucho y comparto la palabra me libero. Experimento sanación, liberación. Veo cada vez más claro el camino. Porque la palabra de Dios es luz. Es Jesús mismo. Démosle un beso a la Biblia. Que Dios les bendiga. Invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.